la semana pasada vimos un poco la introducción a este tema de la cristología. Vimos que dentro de la historia de la cristiandad es uno de los temas más atacados conjunto con la Biblia, ¿ya? De que si se ataca a la Biblia, se ataca a la cristología en sí. Y si se ataca a la cristología, se ataca a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque son uno de los puntos más fundamentales para nosotros. Son uno de los puntos cruciales del cristianismo. Hola, Cris. Pero, hola, que se escuche. Hola. Hola, chao. ¿Vino a buscar la mochila? Ah, ya. ¿Ya? ¿Y la niña? Sí, está adentro, pasa. Y el tema de la creencia, por ejemplo, si la Biblia es inspirada en nuestra base, hay una disputa que siempre se habla, que es, le hace la pregunta, ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Es casi como un juego de palabras, pero es bien importante definir ese concepto. Esta Biblia, esa, la suya, la otra, y todas las otras versiones que hay, toda esa colección de Biblia que tengo ahí, ¿es la palabra de Dios, cada una de ellas, o contiene la palabra de Dios? ¿Ya? Es muy simple, pero marca mucho el concepto del pensamiento teológico. Por ejemplo, si es la palabra de Dios, yo tengo que acatar cada punto, cada estrofa, cada genealogía, cada historia, aunque sea aburrida, cada relato lo tengo que acatar como palabra de Dios directa. Si contiene la palabra de Dios, ahí tendría que ver qué parte es el contenido de la palabra de Dios y qué parte no es. Porque estoy diciendo que contiene. Ahora, de ese contenido, ¿cuánto corresponde realmente a la palabra de Dios y no lo es? Y ahí entro a, ¿cómo se llama? A jugar el rol de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Hasta qué línea yo puedo llegar o cuál es el límite que yo puedo traspasar para decir esto sí y esto no? La alta crítica o el razonamiento bíblico fue el problema que de un momento de dejar de espiritualizar la Biblia, entraron a racionalizarla para no sentirse menoscabado por los eruditos, los filósofos de aquella época que decían que creer la Biblia era cuento de tonto. Entonces, para ir en contrarrestar esa parte, dijeron, no, la Biblia es totalmente racional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Todas las partes místicas o las partes milagrosas de la Biblia o relatos místicos lo rebajaron a meros relatos o fábulas. ¿Para qué? Para que cayera la razón en ello. Entonces, no, esto es por ejemplo, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es una metáfora que no quiere relacionar Dios o que no quiere dejar Dios respecto a la nueva vida, al nuevo hombre que nace en un ser de luz, y vaya usted a saber cómo difiere en eso. Pero para poder racionalizarla, tuvieron que sacar muchos relatos de la historia bíblica y bajarlos a meros cuentos o fábulas. Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y eran como 2 millones. Entonces, eso es ilógico bajo la racionalidad. ¿Qué hombre ha podido guiar a 2 millones de personas por el desierto? La logística que había que hacer, la comida y todo ese tema de la organización, eso es totalmente ilógico. Es una exageración. Simplemente Dios quería dejar un mensaje respecto a eso, como una metáfora, una enseñanza, ¿ya? Entonces ese es el peligro que se corre cuando uno dice, contiene la palabra de Dios, porque entramos a jugar a deducir cuál es el contenido de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, referente a eso, con Cristo es prácticamente lo mismo. Entonces la semana pasada vimos, y hablamos un poco en la introducción sobre eso, de que
la cristología es una doctrina fundamental en nuestra creencia como cristianos. Es fundamental porque es la base, y aquí vamos a ver por qué es la base para el cristianismo y cómo se desprende frente a otras religiones. ¿Ya? También vimos, para hablar primeramente sobre Cristo, tuvimos que hablar sobre la preexistencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Eso, que Cristo existió antes de todas las cosas. Existió antes del universo, estuvo obrando antes de todo lo que nosotros conocemos hoy. Y eso se llama la preexistencia de Cristo. ¿Ya? También vimos que Él fue, que hizo, a pesar de que estaba antes de la creación, en Él no estaba inquieto, no estaba móvil, porque Él pertenecía a la creación, y vimos que Él también trabajó en parte de la creación. Por Él fueron creadas las cosas, por Él subsisten todas las cosas. Y vimos las actividades que Él hizo antes de la encarnación. ¿Ya? Ahora que ya vimos la preexistencia, antes de la existencia de Cristo, allá en los cielos, ahora vamos a ver la encarnación. ¿Ya? En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos dos nombres que se repiten comúnmente asociados a la misma persona. Jesús, que es su nombre terrenal, y Cristo, que deriva el nombre un poco celestial, que Cristo significa Mesías. Cristo en griego es Christus, que significa Mesías. Eso hace alusión a la profecía antigua que vamos a ver ahí, que dice que el Mesías vendrá, o que el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Entonces, este es el nombre Jesús terrenal, que dice, que quiere decir en su traducción, Él nos salvará. Y Christus, su nombre griego, haciendo alusión a su parte celestial, que quiere decir Mesías. Y Mesías, que significa el ungido por Dios. ¿Ya? Entonces hacer esa no diferenciación, pero sí esa connotación. ¿Ya? Entonces, como se acuerda que con la Trinidad teníamos el siguiente problema. Nosotros creemos en un solo Dios, ¿cierto? Pero este Dios es trino. Pero no son tres dioses, sino que son tres personas que comparten la misma sustancia y esencia. Uno no es mayor que el otro, ni los otros son menores que el uno. Los tres tienen el mismo poder y autoridad. Los tres tienen el mismo nivel de divinidad. Los tres son divinos, ¿cierto? Entonces era la problemática de cómo conciliamos el Dios uno del Antiguo Testamento y la Trinidad que nos aparece en el Nuevo Testamento. Y es por la esencia y las funciones. ¿Ya? Ahora con Cristo, o con Jesús, decimos lo siguiente: que nosotros tenemos un solo Salvador, ¿cierto? La cruz representa salvación. Ya, antes de Mesías significa nombre. Mesías ungido, o el ungido, o el enviado por Dios, en griego. ¿Ya? Entonces, con la Trinidad teníamos estas disyuntivas. ¿Cómo reconciliar ese concepto? Ahora, en la cristología tenemos la siguiente disyuntiva. Nosotros tenemos a un Salvador, que es Jesús. Pero, en este Salvador, existen dos naturalezas. Una humana, H, y la otra divina.
tenemos un Salvador, que es Jesús, pero en este Salvador, por el mismo cuerpo, tenemos dos naturalezas, una humana y una divina. Tenemos al Jesús, que nos salva, y tenemos al Cristo, el Dios, el Mesías, el que es enviado por Dios. Y el tema de la cristología es reconciliar la parte humana y la parte divina en nuestro entendimiento. ¿Ya? Porque nuestra lógica es: o eres un porcentaje de algo y un porcentaje de algo, pero no puede ser 100% de las dos cosas. ¿Ya? Eso es nuestra parte humana. O eres, no sé, pues... Pero nosotros somos humanos. Claro, pero Cristo es humano. Sí, pero era 100% humano más 100% Dios. Pero nosotros somos humanos nada. Ya, sí, pero ahora, en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, o para poder explicarle a otro, ¿cómo reconciliamos eso? Porque nosotros no podemos ser 100% de las dos cosas. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro cuerpo está compuesto por muchos materiales y muchos químicos. El mayor porcentaje se lo lleva el agua, pero no es el 100%. Nosotros no estamos 100% hechos de agua. Tenemos un gran porcentaje que nuestro cuerpo está conformado por agua, pero no es el 100%. ¿Ya? Entonces, en nuestra problemática, ese es el asunto. Y en base a eso, a reconciliar ese concepto, se han levantado herejía y se han levantado muchos conceptos. Y que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Herejía o malentendido, controversia frente a la cristología. Entonces, para entender primeramente a Jesús, al Cristo, debemos decir que Él es preexistente. Él existió antes de todas las cosas. Antes de toda la creación, Él existió. Ya, bien, Él existió antes. Pero, para mi efecto, como creyente, como cristiano, que soy seguidor de Cristo, Él tuvo que encarnarse. Y ese es el tema que vamos a ver hoy día, la encarnación, ¿ya? Aunque la palabra encarnación no aparece literal en la Biblia, que es en, y que es compuesta en dos palabras, que es en y carne, no aparece literal en la Biblia. Se ocurren, al igual que el concepto de Trinidad, se ocurre que aparece en la Escritura. Juan escribió en el versículo, ya vaya para adentro entonces. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es el evangelio más cristológico que nosotros tenemos. Por ejemplo, Mateo y Lucas empiezan con genealogías, pero Juan no empieza con genealogía. Él hace el enlace al tiro con la divinidad de Jesús, ¿ya? Pero él no dice que el verbo se hizo carne. El Evangelio de Juan lo dice, el verbo se hizo carne. Él también escribió acerca de la venida de Jesús, que fue en carne, que va a ser la venida de Jesús, va a ser en carne. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Veamos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué nos dice? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Todo espíritu, así, o sea, está hablando no del espíritu chocarrero, ni espíritu fantasmagórico, sino que está hablando del hombre. Todo hombre que diga que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en aquella época estaba la filosofía en que lo material era pecaminoso, era malo. Todo lo malo que ocurría en el ser humano venía procedente de la carne, de lo material. Y todo lo bueno, todo lo que es agradable y bueno para el ser humano viene de la parte espiritual, de la parte divina.
Entonces, que algo divino se haya encarnado voluntariamente en esta carne que es pecaminosa por esencia, era problemático. Porque se entendía esa filosofía. Lo lógico es que lo bueno se encarne en algo bueno o en algo mejor, no en algo peor que en la carne. Entonces rechazaban, por la filosofía de qué época, el pensamiento de qué época, rechazaban que Dios se haya encarnado porque la carne es mala. Entonces, de ahí se levantó, bueno, lo vamos a ver cuando se hablen la herejía o contradicciones. Por eso Juan dice, todo espíritu, o sea, todo hombre que diga que Jesús vino en carne, es de Dios. Por ese punto crucial. ¿Estamos? Ahora, por esto, quiso decir que la segunda persona de la Trinidad tomó forma humana sobre sí mismo. Él no poseyó la humanidad mientras no nació, aunque podía tener el poder para hacerlo, pero él poseyó la forma humana cuando nació. Puesto que el Señor se hizo carne, no apareció humano, no apareció de una forma corporal inmediata, sino que él hizo todo el conducto, por así decirlo, regular de nacer, ¿ya? Porque él perfectamente hubiese bajado a la tierra en forma corpórea, en un cerro, ya adulto, a los 30 años, y hubiese empezado a predicar. Lo podría haber hecho, porque ¿cuál era el fin de Dios? Salvar a la humanidad, ¿cierto? Si simplificamos todo, lo dejamos muy simple. ¿Cuál era el fin de Dios de encarnarse? Salvar a la humanidad. ¿Y cuál era el fin o el método de salvar? Salvar a la humanidad, ¿cierto? Para encarnarse. Si ese era el único fin, el único propósito de Dios, de salvar a la humanidad a través de la cruz, ¿cierto? ¿Cuál era el sentido de nacer 30 años antes? ¿Por qué no vino el día anterior? Predica, hace un par de milagros, dice: yo soy Jesús, yo vengo a sanar, yo soy hijo de Dios, te sano, te multiplico el pan, te sano, yo soy el agua de vida. ¿Por qué no ocupó ese día? Y luego, pum, crucifícame, me crucifico, muero y salvo a la humanidad y se va para el cielo. Porque si el fin único, como estamos simplificando, si el fin único era salvar a la humanidad, ¿por qué no vino un día antes, predicó, hizo milagros y todas esas cosas? Ya, entonces el significado de la cruz es salvar a la humanidad. Sí. O sea, en la cruz, por cruz no tiene ninguna validez. Porque si Dios hubiese muerto crucificado, o sea, decapitado, lo que nos salva no es la cruz, es la muerte de Jesús. A Dios le plació, por un tema poético, por así decirlo, que su hijo fuese muerto en una cruz, por el simbolismo que representaba la cruz en aquella época. Claro, porque aquel que moría en cruz o en un madero, porque bueno, está el debate que la cruz no era cruz, sino que más o menos era una cuestión así, otro que dice que era una cuestión así y otro que era un puro palo grueso, ¿ya? Pero en fin, pero el tema no es la cruz en sí. Una pregunta, de ahí para adelante, que a todo el que muere le ponen una cruz, o antes ya existía la cruz, hay que morir. No, porque antes en la cruz era un símbolo de tortura. Es que no entiendo por qué todo el que se muere le ponen una cruz. Por este hecho. Por eso que Por digo este que hecho. ya después Después Ajá, que viene o sea, pero nace pues bueno, de hecho, en los primeros años la cruz vino a tomar el símbolo mucho después, ¿ya? La cruz fue el símbolo, primero el símbolo de los cristianos era eso,
que simbolizaba un pescado. Luego cambió como a una N o un símbolo así, ¿ya? Pero después, con la propagación del Evangelio y gran parte de esto de la fuerza de la Iglesia Católica, antes de que se desviara, porque la Iglesia Católica no siempre fue mala, sino que en un inicio fue iglesia verdadera, impulsaron la cruz. Sí, toda la Iglesia Católica tiene una cruz. Claro, ellos impulsaron la cruz como símbolo universal de cristianismo. ¿Ya? Pero antes esto era un símbolo de tortura. ¿Y qué es lo que simbolizaba esa cruz? Que todo aquel que muriera en una cruz o en un madero era maldito por Dios. Entonces, de que el Hijo de Dios, el que vivió sin pecado, el que murió por nosotros, ante los ojos del Dios, se hizo maldito para hacernos nosotros, ante los ojos de Dios, benditos. Ya, eso es lo que yo siempre he escuchado, que la cruz lo que significa es maldición. Sí, es maldición. Ahora, nosotros no adoramos la cruz, pero sí adoramos el hecho que ocurrió en esa cruz. Porque fue en esa cruz donde a Dios le plació que su Hijo muriera, donde nosotros tenemos redención de pecado. Por una cosa simple, Jesús se hubiese encarnado, pulento, genial. Pero ¿qué pasó si hubiese pasado en el huerto de Getsemaní si Jesús hubiese dicho, Padre, ¿sabes qué? No quiero que se lo merezcan. No hagamos redención. Ok, hijo, no muera. Ve para arriba. Nosotros no tenemos salvación. Porque no bastaba la vida, ni siquiera la muerte, sino que falta lo que a nosotros nos hace salvo es la vida de obediencia, los 30 años, la muerte sacrificial de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Esa es la obra completa, lo que nos da redención. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús tuvo que vivir 30 años con nosotros, 33 años? ¿Por qué tuvo que vivir 33 años y no vino un día antes? Porque Él tuvo que presentar esos 30 años como una vida de obediencia ante Dios el Padre, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. En 30 años. ¿Cuándo hay más posibilidades de que yo pueda cometer pecado? ¿En 30 años o en un día? En 30 años. Entonces, si viene en un día, decir, claro, si tuviste 24 horas, si cualquiera aguanta, pues. ¿Cierto? Pero en cambio, Él vivió 33 años con nosotros, pasó todos los procesos que el ser humano siente, pasó todo el crecimiento, padeció, claro, bueno, con la pregunta se me están adelantando muchas cosas, pero no importa. Bueno, pero, exacto, pero Él padeció lo que nosotros padecemos, y ante el Padre le presenta esta vida de obediencia sin mancha y sin arruga, y más aún, la muerte sacrificial, que Él enmudeció, como dice el profeta Isaías, cerró su boca, como un cordero fue llevado. Entonces, Él lo que presenta no es solamente ese momento de agonizando, sino que con lo que Jesús presenta ante Dios el Padre es una vida de obediencia. Y dice, Padre, yo lo he hecho todo perfecto. Y aquí yo presento mi cuerpo, no solamente mi cuerpo, sino que mi vida de obediencia a ti, te la presento como ofrenda. Muere. Dios Padre acepta su ofrenda de obediencia. Y dice, sí, amén. Lo acepta y es ahí donde lo resucita. La resurrección de Jesús fue el sí y el amén del Padre que aceptó esa oferta por beber la copa de ira. Entonces la ira ya no está sobre nosotros, sino que se la bebió Jesús. Y a Él ser maldito, a nosotros nos hace ver bendito a través de la sangre de Jesús. Entonces la resurrección del Padre hace validez nuestra salvación. Porque si hubiese vivido, perfecto, bacán, Dios se encarnó con nosotros, está viviendo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero después de los 33 años, no, sé que el Señor no se lo merece.
No, estos son burro, cabeza dura, no se lo merece. Ya, ven para arriba, listo, ahí quedó nuestra salvación. Si él hubiese muerto también en la cruz, pero hubiese hecho, no hubiese presentado una vida intachable, sin mancha, sino que por allí, por el año 29,5, ocurrió una manchita pequeña, eso, aunque haya muerto, tampoco sirve, porque tiene que ser sin mancha, sin ninguna, nada, ni sin ningún rasguño. Entonces, vivió, sí, sufrió el dolor, los latigazos, le tiraron escupetazo, le pusieron los clavos en las manos, le pusieron los clavos en los pies, murió, ¡pum! No sirvió, porque hay una mancha. Y ahí hubiésemos estado nosotros sin salvación. Pero como Jesús, o sea, como Dios lo resucitó, nosotros tenemos confianza de que la ofrenda que presentó nuestro Dios, o sea, presentó Jesús, fue aceptada por el Padre. Entonces, por eso se habla la obra completa de salvación, no solamente la cruz. La cruz es el clímax, pero no lo único de nuestra salvación. ¿Se entiende? Y ahora, la cruz, y alabamos la cruz por lo que sucedió en ese lugar, pero si hubiese sido otro método de muerte, ahí está. Si el tema no es la cruz, es quien murió en esa cruz. No, porque mucha gente que tiene mucha creencia en una crucecita. Claro, es que, por ejemplo, yo no tengo problema que yo tenía una cruz de madera como para representarme como cristiano. Por ejemplo, acá alguien anda con una chapita, mira, le gusta el rock. Yo ando con la cruz y que me digan, ¿él es cristiano? Sí, yo soy cristiano, para identificarme. Ahora, de ahí, de que digan, no, que lo estáis adorando, no. No, porque la mayoría de los que usan la cruz son los católicos. Sí, andan como con una cruz. Sí, pero el principio de la cristiandad, por ejemplo, lo que los curas andaban con este cuellito blanco, ya los primeros fueron los cristianos, no los católicos los romanos. Ya, pero es tema de... Y aparte nosotros somos iglesia católica igual. Ahí la dejé loca. Sí, claro, porque yo salí de la católica. No, pero lo que pasa es que la palabra... Visitaba bastante la católica y hice todo, que la primera comunión, que la que sé yo. No, nosotros, esta iglesia es católica. Nosotros somos católicos. Católico, pero... No, lo que pasa es que no romano. Católico viene a decir universal. Eso es lo que significa la palabra católico, universal. Nosotros, cada iglesia es católica, porque es la iglesia universal de Jesucristo. Somos católicos, pero no romanos. ¿Ya? Ya, sigamos. Ya voy a adelantarme harto ya con todo esto. No, me salí y me metí. Es una pregunta, estamos bien. No, sí, eso lo aprendí después. La diferencia entre católico y católico. ¿No? Sí. Es sí. Pregúntenme si no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿No dice? Sí. ¿Qué dice? Dice aquí. Porque un niño no es nacido hijo, no es dado en el principio, no en el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No, ahí no.
¿Cómo parte el profeta Isaías anunciando esto? Porque niño no es nacido, o en otras versiones no es dado. Niño. Sí, pero dice, porque un niño, no ni siquiera el niño. Sí. Un niño Porque un niño no es dado. hijo. Hijo. Dice, y sobre sus hombros le he dado la... Se llamará. antes de eso. Sobre su hombro. Y se llama. Dice. Sí. No, pero antes de eso, antes de eso. Dice, Y el principado. Ahí. son- Ya, antes, una palabra antes de eso. hijo El hijo no es no- dado. Hijo Ya. no es Principado. dado. Ya, siga. Hijo no es dado, y el Principado. principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Listo. Primero, aquí Isaías, en esta profecía, porque es una profecía mesiánica que habla del Mesías, el Christus, nos habla del Mesías, el Christus, nos muestra esta dualidad, hombre, Dios. Cuando dice niño no es dado, o hijo no es dado, está hablando de la humanidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque ese lenguaje es humano. ¿Cómo tiene que nacer un niño? Ya, pues, estamos en adultos acá, de una mamá y de... Un hombre. Listo. Hay una concepción. El espermio baja hasta el óvulo, hace todo el tema de juego para libre allá, y se fecunda, y se pasan 9 meses, y nace el niño. Ya, no está diciendo, él va a nacer según como Dios lo propuso que iba a nacer el ser humano. Luego nos menciona unas características, no un nombre en específico, características: admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Ya? Toda esa característica, pero vamos a resumirla en esta: Padre eterno. ¿Cuál es la cualidad de esta palabra? Padre eterno. Resumiendo todas las otras características. Pero con esta, usted lo puede aplicar, borra esta, lo que vamos a hablar, después borra esta y pone cualquier otra y le va a alcanzar. Recordemos, estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en la época de la mentalidad del profeta Isaías, donde el concepto trinitario aún no se le era revelado a todos, pero sí se le había revelado a Isaías. Porque estamos hablando del capítulo 9. El capítulo 6 ocurre una visión del profeta Isaías que se enfrenta con la Trinidad, ¿cierto? Y ahí le cambia todo el concepto al profeta. Le cambia toda la vida, ¿ya? Porque desde el capítulo 1 al 5, Isaías está, ay de ti, ay de ti, ay de esto, ay de los borrachos, ay de acá, ay de allá, ay de allá. En el capítulo 6 dice, ay de mí. Ya no empieza a disparar hacia afuera, sino que dispara hacia sí mismo, ay de mí. Y también se le presenta la visión trinitaria, donde el pensamiento hebreo es de, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, ¿cierto? Ahora, Padre eterno, ese nombre o ese apelativo aparece en pocas partes de la Biblia. Y siempre y solo siempre alude a qué persona de la Trinidad. A Dios Padre. Ahora, entonces, teniendo en cuenta esto, aquí el profeta Isaías nos está nombrando y nos está dando la naturaleza humana de Dios y la naturaleza divina, humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús en la profecía. ¿Ya? Isaías 31:3, por favor. ¿Se entiende?
Y también para darle connotación a esto dice Dios fuerte. ¿O no? Ya, veamos de Isaías 31:3 qué es lo que dice. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que el extender de Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Perfecto. Ahí está dando a entender, cuando habla de alguien fuerte, de alguien divino, poderoso, Isaías lo ocupa con mucho cuidado. No es que con alguien que le diga, ay, pucha, me equivoqué, perdón, no me refería a eso, no. Isaías se ocupa los términos muy delicados. Isaías usa solamente la referencia con Dios cuando se denota a alguien un héroe o cuya principal característica es de poder y salvación. Si no me creen, vayan, después lean el capítulo 40 y 41, donde hace un contraste contra los ídolos y el Dios eterno. De modo que este solo versículo ya predice tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor. Y también el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, revela la misma verdad acerca del Señor. Está indicando que la misma presencia de Dios que estuvo con su pueblo en el Shekinah, en el desierto, en el tabernáculo, la misma presencia de Dios se va a hacer encarnada en ese pesebre humilde. Esa presencia que hacía tratos providenciales con su pueblo, el Shekinah, la misma presencia de Dios, Dios con nosotros, va a ser que un día se va a encarnar, va a ser ese niño, no es dado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito o los propósitos de la encarnación? Ya lo habíamos hablado un poquito anteriormente, pero vamos a ver los propósitos de la encarnación. ¿Ya? ¿Por qué era necesario que se encarnara? Propósito. Ya. Uno de los principales, pero no el único, de los principales propósitos de Dios es para revelarnos a Dios. Uno de los propósitos de la encarnación de Jesús es para revelarnos a Dios. Aunque lo hemos visto cuando lo vimos en la teología propia, el estudio de Dios, Dios es el único y Dios es el que se revela a sí mismo y el que se nos revela a nosotros. Nosotros solamente estamos estudiando lo que a Dios se le ha placido revelarse a sí mismo hacia nosotros. ¿Ya? ¿Ah? Revelarnos a Dios. Revelarnos a Dios. Vamos a escribirlo mejor, ¿no? Revelarnos a Dios. Ahora, la manera en cómo Dios también se le plació que nosotros le conociéramos es a través de la manifestación o de la encarnación que reveló la esencia misma de Dios. ¿Ya? Aunque velada esta encarnación o esta revelación, velada en cierto modo. ¿Ya? Para eso vamos a Juan capítulo 1 versículo 18. Uno 18. Hermana Agustina, usted busque esa, hermana Yarna, Juan capítulo 14, versículo 7 al 11. Juan 14, del versículo 7 al 11. Juan 1, versículo 18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, o sea, en el interior, no, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ya? Manayana. Si conocisteis también a mi Padre, conoceríais. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Hay una reprimenda a los discípulos sobre bueno, también hay que entender a los pobres discípulos, no hay que darle tan duro, si igual estar en los zapatos de ellos no creo que sería tan fácil. ¿Ya? Pero ahí nos deja claro Jesús de que Él, su única intención es revelarnos a Dios el Padre. La única manera en que un hombre pueda ver al Padre, pueda conocer a Dios, es conociendo acerca de su Hijo, el hermano Seba. ¿Ya? La única manera de que un hombre pueda conocer a Dios es conociendo al Hijo. Porque Él dice, yo doy a revelar al Padre, y lo que usted leyó, Él lo revela. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a Dios nadie lo conoció jamás. Nadie. ¿Qué puede decir? No, yo lo conozco, yo puedo dar la... Pero por ejemplo, si alguien está hablando de alguna persona y de repente alguien sale y me dice que yo conozco a esa persona, he compartido con ella, he vivido con ella, y lo que están hablando ustedes es pura mentira. Porque yo la conozco realmente. Pero de Dios, de la esencia de Dios, ¿quién puede levantarse a decir eso? Nadie, solamente ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba en el seno del Padre. El versículo que leyó nuestra hermana Agustina. Estaba en el seno del Padre, estaba ahí, en la intimidad, en la comunión con el Padre. Entonces Él puede, y el objetivo de Jesús es revelar al Padre. Entonces, si alguien quiere conocer al Padre, a Dios, o dice, yo conozco al Dios, a Jehová, a Yahvé, y se pone hebraico, se pone medio místico para nombrarlo, pero no conoce al Hijo, entonces, amigo mío, usted no conoce al Padre. Y ahí se acabó la discusión. Porque usted lo lleva estos dos pasajes, a Juan 1:18 y a Juan 14:7, y mata la discusión. Entonces, la única manera de lograrlo hoy, de poder conocer a Dios Padre, es estudiar la vida de Jesús a través de las Escrituras. Y sobre todo por haberse hecho hombre. Y es ahí la revelación de Dios. Otro motivo de por qué o propósito de la encarnación es para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Ejemplo para nuestras vidas. Ejemplo para nuestras vidas. La vida terrenal de nuestro Señor se nos presenta como un patrón de vida para hoy. Ese es el patrón de vida. Yasmín, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Manayana, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Entonces, para presentarnos un ejemplo de vida, si Jesús no se hubiese encarnado, no tuviese un ejemplo.
de vida. Y como hombre, Él nos dejó un objetivo práctico. Y como Dios nos ofrece el poder para seguir ese ejemplo. ¿Ya? Como hombre nos dice, esto es práctico, se puede lograr, sí, cuesta, pero se puede lograr. Y como Dios nos dice, yo le doy el poder para hacerlo. Primera de Pedro 2:21 dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. listo. No, es que yo no puedo seguir si esto es tan difícil. No, hermanas, Cristo sí pudo. Ah, pero que Cristo era Dios, pues. ¿Cierto? Siempre sacamos esa. Claro, para hacer cualquiera, pues. Primera de Pedro 2:21. Claro, pero ese era Jesús, así cualquiera, era Dios mismo. Ya, pero ahora lánceme un versículo donde Dios, o sea, Jesús ocupó su divinidad para provecho propio. Un versículo donde Jesús haya usado su divinidad, su poder, su omnisciencia, su omnipotencia, su capacidad, su eternidad, su todo, para provecho del mismo aquí en la tierra. Es más, Jesús dijo, la zorra tiene su guarida y el Hijo del Hombre no tiene a dónde reposar su cabeza. ¿Qué le hubiese costado hacer así? Y se arma una casa con un colchón Rosen de esos bien bacanos. Nada. Porque, aparte de la necesidad, porque le era necesario, dice la Escritura, pasar por Samaria, aparte de esa necesidad que tenía Jesús de pasar por Samaria, aparte fue porque tenía sed. ¿Cierto? Y él no hubiese, así como, ¿por qué tuvo que caminar tantos kilómetros para poder tomar agua? ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué no simplemente hizo lo que hizo en la antigüedad? Tomó una roca y pegarle a la roca y que de la roca saliera el agua. Nunca él abusó de eso. ¿Sabe por qué él sabe por qué él no abusó de su poder? ¿Se acuerda del camino de ofrenda? 30 años, vivió 33 años y murió, ¿cierto? Si él, por ejemplo aquí, 30 años, porque a los 30 años inició su ministerio. De entre los 30 a los 33 años, que fue donde murió, en esos 3 años, él hubiese usado su poder divino en nuestra esfera terrenal para provecho de sí mismo, lo hubiese dejado descalificado para presentar una ofrenda agradable ante Dios. Porque él no sería una expiación correcta, no sería nuestro sustituto. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero y Pedro nos dice, así Jesús nos dejó ejemplo de cómo vivir. Entonces cuando nosotros digamos, pero que Jesús era Dios, ese alegato que anulo porque Jesús nunca aprovechó su divinidad para beneficio propio. ¿No se dejé el borrador? Acá está. ¿Se entiende? Entonces cuando el escritor bíblico o la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir como Jesús vivió, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir como Jesús vivió. Es que es imposible, es que no está diciendo que sea fácil, está diciendo que hay que hacerlo. Y ahí está el tema. Primero de Juan 2:6. 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Listo. Hay ciertas palabras, ciertos textos, como yo siempre digo, que es necesario investigar más. Pero hay otra que no hay que ser tan capo ni ser tan inteligente para entender lo que dice el escritor bíblico. ¿Lo puede leer de nuevo? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué mayor exégesis le vamos a...? Así nomás. No.
O sea, ¿basta con que yo diga, yo creo en Jesús? No, tenés que vivir como Él anduvo. Y si tu vida no condice a lo que como Jesús anduvo, tú no estás en Jesús. Es que cuesta, bueno, pero hace el esfuerzo. Si uno ve cuando alguien hace el esfuerzo igual, pues, ¿o no? Uno ve, no, que estoy bajando de peso, y lo ve con el completo ahí atravesado. Yo no digo que estoy haciendo el esfuerzo de bajar de peso, no, porque en ese aspecto yo soy débil. ¿Por qué no? Entonces, nuestra vida debemos hacer, pero Jesús lo dijo. Ahora, tercer punto, para poder cumplir el pacto davídico. Ponga pacto davídico. Davídico. Pacto davídico. El ángel Gabriel le anuncia a María que a su hijo se le dará el trono de David. ¿Ya? En Lucas, para que lo noten al margen, Lucas 1, de versículo 31 al 33. Esto no se cumple porque Dios invisible reina sobre todos los asuntos del hombre, lo que ciertamente lo hace. Pero para ocupar el trono de David se requiere que ese Dios, el cual es dueño de todo, se encarne. Porque no es algo, el trono de David no era algo metafórico, no era algo etéreo, sino que era algo real. El reino de David. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, él tenía que ser humano para ocupar y ocuparse del trono que siempre se requiere, como según la profecía lo he dado. Le dice el ángel a María, que a su hijo, a Jesús, se le dará el trono de David. Y solamente Dios cumple ese requisito. ¿Por qué razón? Tenía que ser hombre para ser descendiente de David. Porque la profecía es clara, descendiente de David. Y para ser descendiente de David, Dios tenía que encarnarse. Porque si presenta como Dios solo, Dios no tiene descendencia. Dios no nació de nadie. Entonces, para que sea descendiente de David, tenía que reencarnarse. Tenía que ser hombre para ser descendiente de David y tenía que ser divino para hacer que ese ocupar o esa entronación sea para siempre. Porque dice, a tu hijo se le dará el trono de David para siempre. Ahora, nosotros podemos decir, como dice la hermana Agustina en relación a esa iglesia brasileña, pare de sufrir. ¿Quién va a parar de sufrir en esta vida? Claro, ya de parte ya eso ya es mentira ya. Pare de sufrir. Nadie va a parar de sufrir. ¿Ya? Ahora, ¿qué ser humano va a ocupar un trono o un reinado para siempre? Ninguno. Porque todos mueren. Puede vivir 120 años, una vida longeva, pero para siempre, no. ¿Quién en esa característica puede ser para siempre? Alguien que es eterno. Y solamente Dios es eterno. Entonces, para que se cumpliese a cabalidad en la profecía, que su reino perdurará para siempre, él tiene que ser de descendencia de David y tiene que ser con rasgo divino. ¿Ya? 4. Para destruir las obras del diablo. Que alguien busque Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye. Juan 3:8. Juan 3. ¿8? Sí. Ah, bien.
El viento sopla de donde quiere. Y oye Perdón. Primera de Juan 3:8. Yo me equivoqué. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Note que esto fue efectuado por la aparición de Cristo. Aunque Dios, como Dios, tenía el poder para poder arruinar al diablo, cortar la maldición del diablo, la obra del diablo, pero solamente para poder ser ejecutado efectivamente, Dios tenía que encarnarse, como dice Juan, para destruir las obras del diablo en cuanto al pecado. Y después lo vamos a relacionar por qué razón. ¿Ya? Entonces, el enfoque sobre la venida de Jesús, no sobre la resurrección, como también se esperaría, sino que en la venida de Jesús. ¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado en su propia arena de dominio. O sea, en este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo, porque Él es el príncipe de este mundo. Para machacarle la cabeza al diablo. Exacto, para machacarle la cabeza al diablo. Es un coro. Para machacarle la cabeza al diablo. ¿Ya? Pero yo tengo una pregunta. Pregúntenos. Porque dice que el diablo peca desde el principio. Pero el diablo era un ángel de luz. O sea, mientras estaba ahí no era malo, aunque después se le metió el bichito en su corazón. Se le metió el diablo al diablo. Al diablo. Pero en el principio dice que era un ángel de luz. Entonces, hay algo que se contradice. Porque si él peca desde el principio, pero al principio era bueno. Lo que pasa es que el escritor ahí estamos hablando como de una metáfora, ¿ya? Acá está el mundo. Para nosotros, desde la creación del mundo hacia acá corre el tiempo, ¿cierto? Desde aquí, de la creación. Pero desde aquí, desde antes de la creación hacia atrás, ¿cómo definimos el tiempo? No tenemos cómo. Entonces, decir, desde antes de la fundación del mundo, o sea, no está hablando de aquí como punto de partida, sino que está hablando de este tiempo de eternidad pasada. Entonces, nosotros dividimos, hay una expresión, por ejemplo, el tiempo, el mundo, dividimos eternidad pasada y eternidad futura. Eso es ilógico, porque no hay eternidad pasada, eternidad es eternidad. La eternidad no tiene presente, ni pasado, ni futuro. Es eterno, no tiene presente. Es más, cuando se define la eternidad de Dios, Él dice que vive en un continuo presente. Lo que va a pasar mañana, Él ya lo tiene como presente. Lo que pasó ayer, Él lo tiene como presente. Lo que está pasando hoy día, Él lo tiene como presente. Eso es el concepto de eternidad. Entonces, pero nosotros, como somos hijos del tiempo, dividimos esto, eternidad pasada, que es ilógico, no eternidad. Eternidad futura, le llamamos nosotros cuando Cristo venga, es la eternidad futura. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ¿desde cuándo? Desde aquí, no, eso está hablando de un espacio eterno, porque podemos decir, ¿en qué punto Dios planeó todo esto? De la eternidad pasada, pero ¿en qué punto? Aquí. Entonces, cuando, supongamos, ahí. Pero aún así eso es incierto. Cuando dice, desde el principio Él peca, está hablando desde la eternidad. De la eternidad. Él siempre, desde un punto muy eterno, porque no sabemos cuándo, la Biblia tampoco nos habla cuando cayó cuando Satanás fue derribado, no nos habla de eso, no nos dice más allá, ¿ya? Entonces, nos dice todos ese índice para decir, en la eternidad, en el tiempo infinito de Dios, en un punto
cuando todo iniciaba, por así decirlo, el diablo ya pecaba. Pero él fue un ángel de luz, Dios creó un ángel de luz, pero la codicia y el deseo de él lo llevó por más caminos. Ese otro tema es muy interesante el punto, ¿ya? Pero es eso, habla sobre un tipo de tiempo-espacio en el cual nosotros podemos para poder relacionarnos, ubicarnos desde el inicio de las cosas, o sea, desde mucho antes el diablo es diablo. Ya no solamente que ahora desde el tiempo, no, sino que mucho antes de que el mundo fuese el mundo, el diablo ya venía maquinando su Ya venía con su diablura. Claro. Por eso se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Ya? Entonces, para destruir las obras del diablo, él tenía que encarnarse, porque el diablo era el príncipe de este mundo. Entonces tenía que ganarle con las armas justas. ¿Para qué? Para que nadie lo critique. Si nuestro Dios es muy justo. Nosotros aprovechamos la ventaja que tenemos para ganarle a otro. Pero nuestro Dios es justo. Tú vas a pelear con un palo, aunque tenga él metralleta, bien, yo te voy a pelear con un palo. Vas a pelear a mano limpia, perfecto. Aunque tenga espada, yo te peleo a mano limpia. Y ahí en esa arena él lo derrotó. ¿Ya? ¿Por qué razón? Veamos el ejemplo de Job. El diablo terminó de recorrer el mundo, se presenta ante Dios y le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job, hombre recto, puro, íntegro? Y el diablo le dice, sí, pues, pero si lo tenéis lleno de riqueza. Ok, quitémosle la riqueza, quitémosle los hijos, quitémosle todo. Que dice Dios, ¿de dónde viene Satanás? Oh, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, dice, ok, tú dices que él me adora porque tiene riqueza, perfecto, quitémosle la riqueza. Y vuelve nuevamente. ¿Has visto a mis hijos Job que no ha renegado contra mí? Ah, pero con salud cualquiera igual te adora. Si teniendo salud, lo demás se recupera. Ok, quitémosle la salud. Porque ese era el indicio para que Satanás no le reproche nada. Porque si, ¿qué le hubiese pasado si Dios lo hubiese ganado siendo Dios y no encarnándose? Ah, claro, para ti es fácil, como tienes todo el poder, pero encárnate. Como dice por ahí, con guitarra es otra cosa. Entonces Dios se encarnó para eso, para que el diablo no tenga nada que objetarle, porque Él es un Dios justo. ¿Ya? Quinto, para poder ser un sumo sacerdote compasivo. ¿Puede cerrar la puerta, Juan? Un sumo sacerdote compasivo. Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades porque Él fue probado como todos nosotros en nuestras debilidades. Si hubiese sido Dios, la palabra nos dice que Dios jamás es tentado por nadie. ¿Cierto? Entonces, nosotros, si Él nos hubiese encarnado y hubiésemos llegado hasta el gran tribunal de nuestro Señor y le hubiésemos dicho, y dice, bueno, tú nos presentaste, Agustina, Yarna, nos presentaste una vida correcta. Claro, para ti es fácil decirlo si eres Dios. Pero tú no sabes lo que a mí me significó vivir. Mi enfermedad, mis hijos, mi angustia y todo esto, y toda la carga que llevo, mi enfermedad de base, todas estas cosas, para ti es muy fácil. Y ahí, ¿qué hubiese dicho Dios? Todos hubiésemos ocupado esa carta. Pero para que ninguno alegase, porque Dios no puede ser probado o tentado, así que Él se tuvo que hacer semejante a nosotros. Y fue necesario que Dios se hiciera hombre para ser probado
para que al fin de cuentas, como un sumo sacerdote fuese compasivo, ningún hombre tenga alguna excusa que reprocharle. Ah, pero que tú no pasaste sed. Sí, pasé sed. No, que tú no sufriste la muerte de un amigo. Sí, sufrí la muerte de un amigo. No, que tú no sufriste la traición de un amigo. Sí, la sufrí. No, es que tú no viviste esto. Sí, sí lo vi. No, ¿tú lo hiciste? Sí, sí lo hice. Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Claro. Sí. Por tanto, teniendo el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. No hay nada más gratificante cuando va uno a una persona que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene por lo menos el dominio de poder solucionarnos este problema, que esa persona haya pasado lo mismo que nosotros. Porque él sabe nuestro dolor. Por ejemplo, cuando yo voy a un funeral, que se le muere el padre, la madre, el hijo, la esposa a alguien, yo no puedo decirle, entiendo tu dolor. Porque no lo entiendo, porque no se me ha muerto mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mi hijo, no lo entiendo. Porque no se me ha muerto mi abuelo, mi abuelita, un tío. Pero alguien que así como papá, mamá, esposa, no se me ha muerto, entonces no puedo decir, comprendo tu dolor. No, eso sería cínico. No, comprendo tu dolor, no es así. Pero en Dios sí tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, así que cuando nosotros vamos, Él no entiende. Porque Él también sarteó, pues, yo estoy chato con esta gente porfiada. Oh, Jerusalén, si se hubiesen hecho las cosas que en ti se hicieron en tal ciudad, ya todo se hubieses convertido. Tú que maltratas a los profetas, los persigues, y se actúa ahí de la gente. Entonces, un propósito de la encarnación es que tenemos un sumo sacerdote compasivo. Y el último punto que vamos a ver hoy, para ser un juez competente. Juez competente. Aunque la mayoría de las personas piensan que en Dios como el juez, que Dios Padre es como el juez delante del cual todos nosotros vamos a compadecer, la verdad es que Jesús será el juez. Veamos Juan capítulo 5, del versículo 22 al 27. Juan 5, 22 al 27. Juan 5. No, Juan 5. Del 22 al 27. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Era el De cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, para que también le dio autoridad
de hacer juicio por cuanto es hijo de hombre. Amén. Entonces, ¿quién es que va a juzgar? Porque dice, Dios no juzga a nadie. ¿Quién es el que juzga? El Hijo. Entonces, Jesús va a ser el juez. Todo juicio será llevado a cabo por nuestro Señor y Salvador. Este es uno de los títulos que se asocia aquí en la tierra y con su misión terrenal. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y tuvo que haber vivido aquí en la tierra? Para poder refutar todas las excusas que los humanos pudieran presentar. Para poder refutar como un juez justo todas las excusas que los humanos pudieran presentar. ¿Por qué tiene que ser el juez también tener una parte divina? Para que su juicio sea verdadero y justo. Así que la encarnación tiene ramificaciones que se le relacionan con nuestro conocimiento de Dios, nuestra salvación, nuestra vida diaria, nuestra necesidad urgente y nuestra necesidad futura. Es verdaderamente el hecho central de la historia de nuestro Señor en la encarnación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, la encarnación es un evento que lo encontramos también en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Es una profecía dada por Dios. Y esto tiene propósitos reales para que se cumpla la palabra de Dios. Y los propósitos principales son de la encarnación. Uno, nos revela a Dios, nos deja el ejemplo para nuestras vidas, para cumplir el pacto davídico, destruir la obra del diablo, ser un sumo sacerdote compasivo y ser un juez competente. Amén. El próximo martes vamos a hablar sobre Mejor el jueves. Eso, el jueves mejor. Sí, el próximo jueves vamos a hablar sobre el nacimiento virginal, porque eso también es un tema importante de tenerlo presente. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿María es la madre de Dios o no? Amén. Vamos a orar para dar término a este estudio. En la encarnación, sí. Ajá. En la encarnación. Pues, Ajá. de la vida. Ajá. Dejémosla ahí, no. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por este tiempo de poder estar junto con mi iglesia aprendiendo de ti, mi Dios amado. Gracias también, mi Dios amado, por estas conversaciones que se dan como hermanos, mi Dios amado, en torno a ti, Padre Celestial. Ayúdanos a conocerte más a ti. Ayúdanos a comprenderte más a ti. Y entre más te comprendemos, mejor será nuestra adoración hacia ti, mi Dios amado. Porque lo vamos a hacer con conciencia y con justo juicio. El salmista en el Salmo 47 dice, alabad a Jehová, alabadle con inteligencia, con ese conocimiento pleno. No solamente alabar por alabar, sino que alabarte. Tú no dejaste tu Biblia, no dejaste tu testimonio, no dejaste quién eras tú, porque nosotros te podamos conocer. Ayúdanos a conocerte más, porque cada vez que te conocemos, te vamos amando más, Señor. Y muchas gracias por todo. Te lo pedimos y lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén.